Hermanos y hermanas, feliz día jueves, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartir la primera lectura y segunda lectura y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios por sus bendiciones. Y también pues hoy día celebramos en nuestra iglesia católica la memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen, para las diócesis de los Estados Unidos. Pues mis hermanos, gracias a Dios que tenemos santos allá junto al Señor para interceder por nosotros, ¿verdad? Siempre pedirle su intercesión, ellos que ya se encuentran junto a Él, ellos que recibieron esa santidad, gracias a que nunca se echaron para atrás a pesar de las persecuciones, a pesar de la vida como los trató, ¿verdad? Nunca dijeron a Dios hasta aquí, sino que continuaron a pesar de todos sus sufrimientos. Por eso es que se ganaron esa santidad y nosotros también podemos ganárnosla. Pedir a Dios que nos dé las fuerzas de alejar todo lo malo, especialmente los malos pensamientos, porque hasta con eso ya estamos cayendo en el pecado. Así es que pidámosle pues al Señor para que nos aleje todo lo malo y nosotros también un día poder llegar a esa santidad. Voy a comenzar con la primera lectura de hoy día que vamos a encontrar en el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, y luego vamos a leer el capítulo 8 y el versículo 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura, mis hermanos. En realidad no hay nada más grande y más hermoso que la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Si nosotros pedimos la sabiduría antes que cualquier cosa a Dios, nada fuera imposible para nosotros. Pero hay personas, ¿verdad?, en este mundo que lo primero que piden al Señor son bienes materiales, dinero, tener riquezas en este mundo. Es lo más importante para mucha gente. Ojalá y que para nosotros no lo sea, ¿verdad? Ojalá y que para nosotros nos interese el Señor y su sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Por eso la sabiduría no puede ser algo malo, porque viene de Dios. Nosotros la pedimos y el Señor nos la da, pero es necesario que siempre pidamos de su amor y de su sabiduría para poder entenderlo todo.
¿Qué es lo que hizo el rey Salomón? El rey Salomón, cuando llegó al reinado, él pues estaba muy joven, sentía no poder con el pueblo, darles palabras sabias. Y el Señor, ¿verdad?, en un sueño le dijo que qué era lo que pedía para él, qué era lo que le agradaba para poder dárselo. Y el rey Salomón le pidió sabiduría. Y después de la sabiduría le vino todo lo que ni siquiera pidió. Él no pidió riquezas, pero el Señor se la dio. Nada más que, mis hermanos, si nosotros dejamos de construir ese espíritu de sabiduría en nuestra persona, todo se va abajo. Eso es lo que pasó con el rey Salomón. Él dejó la sabiduría a un lado y prefirió a las mujeres y todo el deseo carnal. Y por eso, hermanos y hermanas, Dios, ¿verdad?, no permite que nosotros vayamos por caminos torcidos. Dios quiere que nosotros siempre busquemos de su sabiduría. Esa sabiduría que nos dé el entendimiento, el conocimiento, cómo hacer las cosas, mirar por el camino del Señor y no mirar por otros caminos que nos van a torcer, otros caminos que no van a llevarnos a nada bueno. Por eso es importante que nosotros siempre busquemos de la sabiduría de Dios. Teniendo la sabiduría de Dios, no hay nada que a nosotros nos pueda alejar de Él. Y si nosotros estamos con Dios, ¿a nosotros qué nos puede faltar? Lo más sabio en nuestras vidas debe ser Dios, buscar de Dios, no tener nada a nuestro lado que nos aleje de Dios. Porque todo eso que nos aleja de Dios, hermanos y hermanas, eso no nos va a servir de nada. La sabiduría de Dios, buscando de Él, pidiendo de Él, no va a haber nada más importante que eso. Dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios de hoy día, que la sabiduría es más grande que la luz del sol, porque la luz del sol la opacan las nubes o la noche, mas sin embargo la sabiduría lo penetra todo, es más alumbrante que cualquier cosa. Por eso, hermanos y hermanas, la luz del día es necesaria, pero si llega la oscuridad, ¿qué sucede? Entonces no hay nada más grande que la sabiduría de Dios y buscarla. Y si la llegamos a encontrar, si llegamos a mantenerla firme en nuestra persona, pues qué más grande que eso, que la sabiduría de Dios. Es lo más importante que nosotros debemos tener a nuestro lado. Dice, la sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. Lo atraviesa y lo penetra todo. Mis hermanos, si nosotros tenemos alguna dificultad, muchas de las veces, ¿verdad?, nos gusta discutir con la gente. Nos gusta discutir con personas por cualquier tontería. Y eso no es nada bueno. Si nosotros usamos la sabiduría, si nosotros sabemos que aquella persona está mal y por cualquier cosa está discutiendo, somos más tontos nosotros por estarle haciendo caso a aquella persona. Nosotros tenemos que tener cautela, ser cautelosos, tener sabiduría de Dios para quedarnos callados. De esa forma vamos a ser más sabios que aquella persona. Porque sabemos bien y tenemos la seguridad de que aquel hombre o aquella mujer están hablando puras tonterías, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos saber en dónde estamos mal y dónde estamos bien. Para así, mis hermanos, llegar a una buena conclusión en nuestra persona. Me encanta esta lectura. Dice, ella sola puede todo, sin cambiar en nada. Todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. Quien convive con la sabiduría, o sea, mis hermanos, cuando nosotros nos disponemos a llevar a cabo algo en nuestras vidas, a hacer algún trabajo, nos disponemos a hacer algo que con nuestra sabiduría no vamos a poder. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios, que nos dé el entendimiento,
que nos dé el conocimiento, que nos dé lo necesario para poder pensar en cómo llevar a cabo aquello o cómo comenzar aquello. Porque si no pedimos de Dios, les aseguro, hermanos y hermanas, que la sabiduría no va a llegar a nosotros para poder llevar a cabo aquello. Es necesario la sabiduría, el entendimiento que viene solamente del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos todo eso, nosotros vamos a poder realizar cualquier cosa en nuestras vidas. Nada se nos va a hacer difícil, porque la sabiduría viene de Dios. Cualquier dificultad, cualquier problema, si usamos la sabiduría, podemos nosotros calmar nuestros nervios. Porque a veces estamos nerviosos, a veces no encontramos la puerta a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Pero busquemos la sabiduría de Dios y todo lo vamos a poder, ¿verdad? Muchas veces sentimos que no podemos realizar nada en nuestras vidas. Pero, pues, ¿cómo lo vamos a realizar si estamos pensando en otras tonterías que no valen la pena, ¿verdad? Entonces, lo más necesario es la sabiduría de Dios. Y es tan importante, mis hermanos, que nosotros busquemos de la sabiduría. Si nosotros tenemos entendimiento, un poco de conocimiento de las cosas, pero especialmente lo que viene de Dios, es grandioso. Pero más grandioso cuando pedimos lo que viene de Dios. Nosotros podemos ser sabios, sí, como los hay en este mundo. Muchas personas que tienen mucho conocimiento, muchas personas que son ingenieros, que son doctores, que tienen grandes puestos en sus empleos. Claro que sí, pero todo eso muchas de las veces no lo buscan que venga de Dios. Y cuando lo buscan que venga de Dios, ellos van a ser más sabios, van a tener mucho más conocimiento, pero no lo buscan. Entonces, hermanos y hermanas, lo más necesario es nuestro Dios y la sabiduría que viene de Él. Entonces no podemos taparnos los ojos y los oídos y decir, no tengo yo conocimiento, no tengo nada que hacer aquí, cuando realmente Dios está a la par y la sabiduría se encuentra allí. Pero hay que buscarla y pedirle a Dios que nos la dé. Así como el rey Salomón pidió la sabiduría de Dios, lo más grande. Entonces, hermanos, si él la pidió siendo un rey que iba a gobernar un pueblo, una nación grande, ¿se imaginan? Si él pudo, yo les aseguro que él no tenía el conocimiento necesario para poder llevar a cabo a su nación, por la cual él había sido puesto por Dios para gobernar. ¿Qué es lo que hacen ahora en la actualidad los gobernantes? Les aseguro que ellos no piden de Dios. Les aseguro que ellos ni siquiera se acuerdan de Él cuando van a subir a un puesto. Hacen su juramento ante Dios, pero nada más de los labios para afuera. Porque en realidad, estando allí en el gobierno, no se acuerdan de Dios para nada. Hermanos y hermanas, las cosas que se llevan en el nombre de Dios en un gobierno resultan y van por buen camino. Pero cuando las cosas las hacen solamente con su pensamiento y con rencor hacia las demás personas, hacia el mundo entero, pues ese gobierno no va a prevalecer. Ese gobierno se va a ir abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad en este gobierno, aquí en Estados Unidos, donde nos encontramos? Es algo terrible, hermanos y hermanas, que nosotros veamos todos los sucesos, y es por esa causa, porque los gobernantes de hoy en la actualidad no buscan de la sabiduría de Dios. Buscan solamente sus intereses que a ellos les convienen, pero no se ponen a pensar en su gente, ¿verdad? En cómo está sufriendo su gente. A ellos solamente les interesa tener bienes materiales y hacerse cada día más ricos a costas del gobierno, de lo que ellos gobiernan, de lo que ellos adquieren. No, hermanos, tenemos que buscar de la sabiduría de Dios para que Dios provea esa sabiduría que nuestro ser necesita. Si nosotros lo hacemos, nos va a ir muy bien. Si no lo hacemos, en todo nos va a ir muy mal.
Dice, la sabiduría de Dios es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. La maldad no puede nada. Así sea el más malo en este mundo, ¿verdad?, que esté en busca de ti. Si tú tienes sabiduría y buscas a Dios con tu sabiduría, te va a ir muy bien y nada te va a suceder. Nada que en este mundo exista. Así te anden buscando por mar y tierra para hacerte daño, nada te va a suceder. Si tienes a Dios, no hay por qué tener preocupación alguna. Si Dios permite las cosas de que te suceda algo, es porque ya es nuestro tiempo, es porque Dios así lo quiere. Pero si estamos con Dios y aún así nos suceden cosas, pues Dios así lo quiere. Recordemos, mis hermanos, las bellas historias también de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. El santo Job, cómo era un hombre muy rico, muy poderoso, pero él no utilizó su poder, su riqueza, para odiar a la gente, para hacer menos a los demás. Él no, él siempre ayudó a toda la gente. Además, también ayudaba al templo, ayudaba a las personas que estaban pobres, a todos aquellos que se acercaban a él a pedirle un consejo, se los daba. Él oraba siempre ante Dios para que le ayudara y pedir perdón por lo que hayan fallado sus hijos. Ese era un hombre sabio. Él tenía sabiduría y la sabiduría le venía de Dios porque siempre buscaba a Dios. Todas las personas, hermanos y hermanas, ¿verdad?, que no niegan a Dios y que no están en contra de Dios, en todo les va bien. El santo Job, como les digo, él tuvo muchas riquezas. El Señor permitió que el demonio lo tentara. Lo tocó, pero no tocó su espíritu, ¿verdad? Le tocó su cuerpo hasta el punto de enfermarlo, pero no permitió Dios que lo asesinara. ¿Qué pasó después? Le dio mucho más riquezas, porque nunca se echó atrás, porque nunca pensó en la riqueza que había tenido anteriormente. Él, lo único que sentía era dolores, sentía que Dios lo había abandonado, que lo había dejado en el olvido, pero sin embargo, mis hermanos, se mantuvo firme y decía que Dios le había dado todo, y si a él le había parecido bien quitárselo, qué bueno. Si de Dios hay que aceptar lo bueno, también hay que aceptar lo malo. Y ojalá y esa sabiduría del santo Job también la utilicemos en nuestro vivir. Que todo lo que tenemos, si un día, ¿verdad?, dejamos de tenerlo, darle gracias a Dios también. No seamos personas que nos enojamos por todo, que si lo tenemos todo hoy, si el día de mañana no lo tenemos, agradecerle a Dios. Si a él le pareció bien, pues ni modo, pero ser agradecidos. Ahora voy a compartirles, hermanos y hermanas, el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos siempre hacían preguntas a Jesús sobre cosas, sobre qué es lo que va a suceder en un futuro, qué es lo que viene después. Siempre preguntaban, y también sus apóstoles, ¿verdad? Sus discípulos, todos preguntaban a Jesús, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que va a suceder en un futuro? ¿Ya viene el reino de Dios? ¿Ya está cerca? Jesús, ¿qué les contesta? El reino de Dios ya está entre ustedes. Y es que Jesús estaba entre ellos. Dios en persona estaba con ellos. Ese es el reino de Dios. ¿Nosotros qué más podemos pedir si Dios estuviera entre nosotros? Y está entre nosotros, obviamente. Pero en aquel tiempo Él caminó con ellos y no le reconocieron. El reino de Dios, mis hermanos, está entre nosotros. Nada más que hay que buscarlo. Así como se busca la sabiduría, también hay que buscar del reino de Dios. Y a través de la sabiduría vamos a encontrarnos con ese reino, con esa gloria divina que Dios nos promete. Que Jesús nuestro Señor vino a enseñarnos y decirnos que no hay nada por qué preocuparnos si lo tenemos a Él, si pensamos en Él y vivimos en Él. No hay nada por qué tenernos nosotros por preocupación. Si el Todopoderoso lo tenemos de nuestra parte, ¿qué nos puede faltar? Mis hermanos, cuando las personas se preguntaban, ¿ya está el reino aquí? Dice Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. No se puede decir está aquí o está allá. Como muchas personas, ¿verdad?, que andan predicando, muchos hermanos separados, que andan diciendo que si se unen a ellos, las personas ya tienen ganado ese reino. Que ellos es la iglesia de Dios por la cual se busca ese reino. Hermanos, no se puede predicar de esa manera. En realidad, el reino de Dios hay que buscarlo. Y nosotros no podemos portarnos mal, ni siquiera, como les decía al principio, ni tener malos pensamientos, porque hasta con eso, ¿verdad?, ya vamos a perder esa gloria que el Señor nos promete. ¿Verdad? Nosotros no podemos andar diciendo cosas disparatadas, como pensando en que solamente por hablar de Dios ya somos salvos. No, no es así la cosa. En realidad, hermanos y hermanas, tenemos que llevar las cosas de Dios tal y como Él nos las pide y amar a todas las personas. Pero si tenemos odio por un hermano o una hermana, ¿cómo vamos a ganarnos ese reino? ¿De qué forma? En realidad, hermanos, tenemos que llevar una vida que a Dios le agrade. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Fíjense nada más, muchas personas se dirán, ¿verdad?, aquí está el reino ya de Dios. Ya el mundo se va a acabar, o ya el mundo, ¿verdad?, se va a terminar y el Señor está aquí. Vengan a buscarlo. Dice el Señor que no vayamos a buscarlo, porque así como es el rayo, el fulgor del rayo en el cielo, así será su venida. No todos lo verán. Aquel que esté limpio de corazón, aquel que realmente haya llevado las cosas de Dios a su modo, como Él lo pide, así será llevado ante Dios. Entonces, pues, hermanos y hermanas, llevemos una vida recta en el Señor. Y como les digo, no preocuparnos por nada. Si tenemos a Dios de nuestro lado, si Él está con nosotros, ¿qué nos puede suceder? No hay ningún mal que a nosotros nos pueda pasar en nuestras vidas
si llevamos a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como siempre, ¿verdad? Pedir de la sabiduría de Él, como nos decía la primera lectura, buscar la sabiduría de Dios para ser sabios en qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Porque nosotros sabemos qué no le agrada y sabemos qué es lo que le agrada, pero ¿lo hacemos? ¿Llevamos a cabo lo que Él nos pide, tal y como lo pide? Hermanos y hermanas, hagamos reflexión en qué es lo que tenemos que llevar a cabo tal y como al Señor le encanta que lo hagamos. Porque el Señor ya nos dio la enseñanza. El Señor nos enseña a través de sus lecturas cada día cómo debemos ser en esta vida, cómo debemos nosotros prepararnos, cómo debemos de ser para recibir aquel reino que Él nos habla en cada lectura, en cada evangelio. Mis hermanos, las lecturas, cuando nosotros no dejamos de leerlas, sabemos muy bien y tenemos el conocimiento de Dios como para fallarle. Ya si le fallamos es porque de plano, y vaya que sí le seguimos fallando, a pesar de que leamos las lecturas. Pero el Señor, mis hermanos, es tan bueno y tan misericordioso, que tenemos la oportunidad de arrepentirnos cada día. Desde que amanece hasta que anochece, tenemos todo ese día para arrepentirnos de todos nuestros males, de todo lo que cometemos mal ante Dios, para que el Señor nos perdone. Pero si nosotros continuamos haciendo mal tras mal, y sabemos bien, conocemos las lecturas, conocemos de Dios, y Él nos habla a través de ellas, pero seguimos cometiendo el daño, ¿ustedes qué creen? ¿A dónde nos va a mandar? Todos vamos a ver a Dios, claro, pero unos van a ser echados y unos van a ser recibidos en su reino. Entonces, llevemos una vida agradable, mis hermanos, que le agrade a Dios, una vida que no tengamos nada que se nos reproche, que el día que vayamos nosotros de este mundo al otro, buscando del Señor, seamos recibidos y seamos, ¿verdad?, puestos en un lugar eterno, un lugar que no va a haber fallas, no va a haber ya problemas, dificultades, dolores, sufrimientos, nada, pura paz. ¿A quién no le gustaría eso? Yo tengo, mis hermanos, la seguridad de que así son las cosas. Yo tengo la seguridad de que todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras es real. Yo tengo esa fe y esa confianza de que un día voy a ir ante la presencia de Dios. Yo tengo la fe y la confianza de que un día voy a recibir ese reino. Y por eso cuando fallo ante Dios, cuando yo siento que le fallé, me duele el corazón. Me duele tanto como ustedes no se pueden imaginar. Y cuando no puedo deshacerme de un mal pensamiento, cuando no puedo deshacerme de un daño que sé cometer a mi persona, y digo a mi persona porque nos estamos haciendo nosotros mismos daño cuando hacemos daño a quien sea, ¿verdad? Porque sabemos bien que nuestra persona es la que va a sufrir las consecuencias cada que cometemos un mal. Por eso a mí me duele. Y sé, mis hermanos, que le estoy haciendo agujeros cada día a mi alma, a mi espíritu. ¿Por qué? Porque si conociendo de Dios hago y cometo el mal, pues obviamente que pienso y reflexiono sobre qué es lo que va a suceder con mi alma. Hermanos y hermanas, tenemos que reflexionar cada día. Y como les digo, todo el día tenemos la oportunidad de retractarnos de todos los males que hacemos, de todo lo que cometemos. Porque si no, no vamos a ver a Dios. Si no, no vamos a tener esa oportunidad de que cuando el Señor venga, poderlo ver. Sino que desde allí, desde nuestro último día, ya desde allí vamos a ir a ese lugar de tormento. A mí me podría mucho, hermanos y hermanas, poder llegar a ese lugar y de repente que el Señor me envíe a un lugar que no me gustaría ver. Y a todos, les aseguro que todos, hermanos, nos gustaría llegar ante la presencia de Dios, incluyendo los más malos. Yo me imagino que ni el más malo le gustaría ir a un lugar de tormento. A nadie. Ojalá y
que cada uno de nosotros, ¿verdad?, con nuestra vida que hemos llevado, al menos alcancemos el purgatorio, purgar nuestro mal que cometimos aquí en la tierra, aquel mal por el cual siempre hemos sido atormentados por el demonio, porque el demonio nos atormenta de muchas maneras y continuamente está también junto a nosotros, sabe que nosotros sabemos cometer de mal y él nos está metiendo trabas para que volvamos a cometer aquel daño, ya sea a los demás o a nuestra propia persona. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos del Señor, oremos ante Él, pidámosle de su fuerza, de su misericordia, para que aleje todos esos males que vienen a nuestra persona, todos esos males que no son nada buenos para ti o para mí, que el Señor los aleje lo más lejos posible de nuestro ser. Y les aseguro, hermanos y hermanas, que todo lo que hagamos en presencia del Señor, a Él le va a agradar. Pero hagámoslo bien, sabiendo que todo lo que al Señor le agrada, lo hagamos de corazón. No andemos haciendo nada a la fuerza, porque lo que hacemos a la fuerza de nada nos sirve. Lo que hacemos a la fuerza, todo eso, hagan de cuenta que no lo hizo. Entonces, mejor hacer las cosas como a Dios le agradan y todo lo que a Él le agrade, continuar haciéndolo de corazón. Ahora, mis hermanos, les invito, vamos a hacer una oración, pero antes vamos a leer el Salmo, que es el Salmo número 118, y dice así: enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo, y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Bendito y alabado seas, Señor. Enséñanos tus leyes. Continuamente, Señor, ábrenos la mente. Danos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que nuestra persona necesita saber de ti, Señor, para que vivamos continuamente en ti y no nos perdamos en este mundo, Señor. Este mundo que nos traiciona a cada instante con las cosas materiales y con lo que vemos a través de nuestros días a nuestro lado. Todo lo que vemos, Señor, no es nada agradable. Todo lo que vemos, Señor, es pura pérdida de nuestros jóvenes, de cómo se visten, de cómo viven, de qué es lo que hacen. Todo eso, Señor, nos da tristeza, Señor, verlos que se están perdiendo. Te pido, mi Señor, por ellos, para que tú les cambies su mente y su corazón, para que tú los lleves por un sendero más bueno que el que llevan, Señor. Que se den cuenta, Señor, que esta vida no es más que pasajera, que esta vida aquí se queda, Señor, que a donde vamos a llegar es mucho más grande y más bueno para nuestra persona, para nuestra alma, que tú vas a recibir, Señor. Por eso, te pedimos, mi Señor, que toda esta juventud que se ha estado perdiendo, busque de ti, Señor. Busque de esa sabiduría que viene de ti, mi Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, continúa abriéndonos la mente y el corazón para que seamos más sabios. Tú, bendito Espíritu, que das la sabiduría a cualquier persona que la busca, que da el entendimiento para que busquemos siempre de Dios y no busquemos de este mundo que no nos da nada, sino solamente sinsabores, para que cada día, bendito Espíritu, que nosotros busquemos de Dios, vayamos rectos, haciendo su voluntad y no nuestra voluntad, que vayamos siempre buscando de Él y de ti, bendito Espíritu,
en los momentos difíciles y en los momentos en que nos encontramos bien, que todo lo tenemos, que no necesitamos nada en nuestro hogar. Dar gracias a Dios y dar gracias a ti, Espíritu bendito, por protegernos y darnos todo lo necesario, todo lo que cada uno de nosotros necesita para vivir y subsistir. Mamita María, pido de tu intercesión también, para que continúen ante Dios hablando por nosotros, para que todo lo que nosotros hacemos en este mundo, lo hagamos en su nombre y no andemos buscando de otras cosas que no nos sirven de nada. Madre Santísima, siempre intercede por nuestra persona, siempre intercede ante Dios para que todas las cosas vayan trabajando bien según lo que Dios nos pide que hagamos en esta vida. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración tan bella que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos a través de esta radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Ojalá y que ustedes también aconsejen a otros, les hablen de cómo tener el conocimiento de Dios y su sabiduría. Si nosotros buscamos de Dios y buscamos de la sabiduría que viene de Él, en todo nos va a ir bien. Pero es necesario buscar de Dios primeramente. Por eso yo les pido que hablen a otros de la palabra. Hablen a otros de lo que ustedes han aprendido, para que un día todos, unidos al Señor, vivamos eternamente. Que todos vivamos junto a Él, y no que unos desparramados por un lado y otros por otro. No, que vivamos junto al Señor por una eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día jueves en compañía de sus familiares. Bendiciones.